Bueno, vamos a iniciar con el mensaje. Y este mensaje es una continuación, un seguimiento y una profundización al mensaje que dimos las últimas 3 semanas, particularmente el de la semana pasada, porque hablamos de Mateo, la semana pasada hablamos en Mateo 11, del 25 al 30, y en donde hablábamos de que si nosotros somos humildes, y mencionaba que el conocimiento era escondido a sabios y entendidos, y está más accesible a los que eran como niños, si mostrábamos humildad, si nos dejábamos enseñar por el maestro, si mostrábamos disciplina, su yugo, y explicábamos que el yugo, más que como carga, es como una disciplina que da libertad, podemos acceder a depositar en él, en nuestro Señor, nuestras cargas. Hablábamos de eso, les invito a que lo vean. Ahorita todavía no está en YouTube, lo pueden encontrar ese video todavía aquí en Facebook, en Congregación Madim. Eh, pero hoy vamos a profundizar en eso porque es importante eso que nos dice, que vimos la semana pasada, en la cuestión de que dice los que son como niños. Es bien importante porque la realidad que hoy estamos teniendo en el mundo, eh, de repente queremos entenderla y queremos enfrentarla, y no podemos, no alcanzamos a tener la capacidad de enfrentarla, y tiene mucho que ver con esto. Por eso es que hoy vamos a profundizar. Estoy seguro que a lo largo de este mensaje, que estaremos aquí unos media hora, 40 minutos, te sentirás identificado porque todos hemos pasado por ahí, ¿no? Y hay un tema bien importante de aprendizaje para el día de hoy. Vamos a leer, los invito por favor a que me acompañen, ahí abran su Biblia, a Mateo, vamos a continuar en Mateo, pero ahora vamos a estar en el capítulo 18 y vamos a leer los versos del 1 al 9. Nada más permítame que se abra aquí mi Biblia mientras, si están tomando cafecito o algo, provechito. Mateo 18, del 1 al 9 es donde vamos a leer ahorita. Dice, en este momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Esto es importante. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Son tres enseñanzas muy fuertes en este pasaje. De aquí nos vamos a desprender. La primera enseñanza, que es similar a la que vimos la semana pasada, eh, dice que debemos de ser humildes, y dice el que se humilla como este niño. Humillación no se refiere a bajarse o a quedarse por debajo de, sino humillarse se refiere a desprenderse de todo y reconocer al que es mayor, reconocer al que es superior, en este caso reconocer a nuestro Padre como nuestro Creador, como nuestro Dios, a su vez reconocerlo como Padre. Entonces, esta es la primera enseñanza. Debemos de reconocerlo a Él como nuestro creador. Ser humildes en ese sentido. Y humillarnos, a eso se refiere esto. Dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibirá a mí. Regresamos al tema donde todos tenemos que amarnos unos a otros, ¿sí? Este, de manera similar. Esto es un mensaje que cada domingo repetimos porque son las dos grandes mandamientos que tenemos: amar a nuestro Padre por sobre todas las cosas y amarnos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es, digamos que dentro de lo básico, ¿no? Pero dice aquí algo bien interesante. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría al que le colgaran una gran piedra en molino y lo hundieran en lo profundo del mar.
Pero ya no solo está hablando de los pequeños, está hablando en general, o quiero pensar que se refiere a todos en general, cuando alguien, por decisión, por necedad, por maldad, hace caer en pecado a otro. No es solamente un señalamiento particular, es un señalamiento general, en donde dice que tú hagas algo que haga tropezar a alguien más, porque damos por un hecho que el que está enfrente está haciendo lo mismo que tú, está intentando ser humilde como un niño y reconocer a nuestro Padre. En esa expectativa general, si tú lo haces pecar, más te valdría, ¿sí?, que te arrojaran una piedra. Imagínate que te amarran una piedra de molino. ¿Saben cuáles son las piedras de molino? ¿No? Las grandotas que utilizaban antes en ese entonces, que ponían un caballo para que diera la vuelta. Era una piedrota así enorme, grandota, yo creo el tamaño casi de una persona, pesadísima, y que giraba, ¿sí?, para moler el grano. Entonces, imagínate que te amarren esa piedrota, te la pongan en el cuello y te avienten al mar. Yo creo que no te iría bien. Pues nuestro Padre dice que eso te iría muy bien con comparación con lo que te iría si tú haces pecar a alguien más. Pero dice algo súper importante en el verso 7. Esto quiero que pongan mucha atención. Creo que es vital para el entendimiento de lo que vamos a ver hoy. Dice, hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Es lo que acabo de explicar. Es gravísimo que tú hagas pecar a alguien más. Que tú peques, pues no lo puedes evitar. Sabes que va a pasar, eres humano. Pero que tú hagas pecar a alguien más es gravísimo. Dice, inevitable es que sucedan, pero hay del que hace pecar a los demás. Es llama mucho la atención que en la redacción diga esto, inevitable es que sucedan. Es decir, te está diciendo, no te escudes con que, ay, es que pecar es humano, errar es humano. Sí, ya lo sabemos. Pero te lo está diciendo a ti que haces pecar a otros, que no te puedes escudar en que, bueno, como quiera somos pecadores, como quiera somos imperfectos. Si tú te escudas en eso, aquí te lo está repitiendo. Pero hay de aquel que hace pecar a los demás. Es decir, es un señalamiento bien claro de que no es excusable por el hecho de que como quiera cometemos errores, como quiera pecamos. Errores me refiero a pecar. Acuérdense que pecar es, como nos explicaba el pastor Rogelio, es no dar en el blanco, no hacer lo correcto. Entonces, todo lo que no significa hacer lo correcto es pecado y nosotros en nuestra naturaleza imperfecta vamos a caer en eso continuamente. Entonces aquí nuestro Padre dice, es inevitable que suceda. ¿Sí? ¿Te queda claro? Es inevitable que suceda. Pero no por eso está justificado que tú hagas pecar a otros. Esto es, híjole, esto es muy, muy importante por lo que vamos a desarrollar ahorita en el tema y en tu vida tienes que entenderlo. Entonces, que tú te equivoques, tú cometas errores, que peques, que hagas cosas que no están de acuerdo a lo que nos pide nuestro Padre, pues no te frustres porque va a seguir pasando. Lo hablamos la semana anterior. A la gente que de repente se siente indigna del amor de Dios, hablábamos que Él te va a recibir, seas como seas, lo vimos hace 2 semanas, y la semana pasada profundizamos en que las cargas se las puedes dejar a Él. Es decir, tú no te preocupes por pecar. Bueno, obviamente, intenta no hacerlo, obviamente, ¿verdad? Pero no debe causarte dolor y molestia más allá que el saber que no lo intentaste y dos, arrepentirse. El mensaje que también se llamó la semana pasada de Juan del Bautista y Jesús, que repetían continuamente, arrepiéntanse. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Cuando oramos todos los días, dentro de las 3 cosas que hacemos en una oración ordinariamente, ya lo tocaremos en su momento, una de ellas es arrepentirse. Tiene que estar en tu plática con Dios porque sabes que, como dice aquí, es inevitable y sucederá. En tu corazón no querías. Eso sería, digamos, lo correcto. No vas a poder evitarlo, pero tú no deseas. Pero aquí no está hablando de esas personas. Aquí está hablando claramente de quienes no se tientan el corazón para hacer pecar a los demás. Ya estás en un estatus mucho más complicado. En las semanas anteriores hablamos de que Dios nuestro Padre nos recibe
y nos acepta, seamos como seamos. Y hablamos de dos tipos de personas, si ustedes se acordarán, hablamos de los que de repente sienten que no necesitan a Dios porque alcanzan cierto éxito y piensan que ya no lo necesitan. Eso no necesariamente significa que quieran hacer pecar a los demás. Simplemente, ¿sí? La soberbia les ganó, que es un pecado, y entonces, si se arrepienten, lo echan para atrás y entonces nuestro Dios los va a aceptar. Y el segundo grupo de personas hablamos de quienes no se sienten dignos porque esos errores los dominan en el subconsciente y los hacen pensar que no son dignos o merecedores del amor de nuestro Dios. Para esos dos grupos de personas, las puertas están abiertas al arrepentirse y buscar el camino que nuestro Padre nos da. Sin embargo, aquí estamos hablando de otro, digamos, otro segmento o otra naturaleza, que es quienes, bajo la excusa de que al final todos somos imperfectos, entonces de ahí hago pecar a otros y no me pasa nada. Como quiera somos imperfectos. Bueno, aquí hay una manifestación muy clara de la decisión de nuestro Padre que dice, hay de ellos, más les valdría amarrarse una piedra en molino y ser aventados al mar. Imagínense cómo estará su destino si tu decisión ha sido tratar mal a alguien en el sentido de hacerlo caer. Entonces cuando leemos esto y dice, si tu mano, tu pie te hacen pecar, córtatelo, arrójalo, si tus ojos te hacen pecar, sácatelo y arrójalo. Es decir, lo que está mal en tu vida, tú tienes que tomar la decisión de sacarlo de tu vida y aventarlo. Es tu responsabilidad. ¿Qué sucede cuando leemos esto? La verdad es que sucede en muchos, muchos, muchos casos, si estamos siendo conscientes y estamos leyendo la palabra de Dios, sabedores que es su palabra, si somos conscientes de nuestra naturaleza, si venimos con la intención realmente de aprender y dar un cambio en nuestra vida, ¿qué va a suceder cuando leamos estos versos? Vamos a decir, tienes razón, tengo que ser así, tengo que ser humilde, tengo que ser sencillo, tengo que portarme como un niño en el plano de la inocencia, de no tener malos pensamientos, no salirme de lo que me toca a mí como hijo de Dios, ¿sí? Y Él me llevará mis cargas, Él me ayudará, Él me perdonará, entonces yo haré todo, ¿sí me explico? Hacemos ese proceso y empezamos a cambiar, empezamos a intentar ser lo que nuestro Padre nos ha pedido que seamos. Sin embargo, aquí hay un sin embargo, un pero muy grande que es, en el mundo te vas a encontrar que es, para quienes no tienen la fe muy fortalecida, vas a encontrar que el mundo es terrible. Y vas a encontrar muchísimas personas como las señaladas en los párrafos anteriores que no van a tener ninguna limitación en engañarte y en hacerte caer para su propio beneficio. Claro, beneficio mundano, obviamente, obviamente. Entonces vas a ver que hay mucha gente que te va a hacer caer en mil cosas, ¿no? Desde las películas en el cine, los amigos que te hacen con malos comentarios, con adicciones, con de repente hasta suceden las mismas familias, que de repente somos muy dados a la crítica. O sea, me explico, hay muchas cosas que suceden en el mundo, no, no todo es matar a alguien, ¿no? Pero sí hay muchas influencias que te hacen alejarte de esto que tú ya habías tomado por decisión. Tú ya habías tomado la decisión de volverte como niño y acercarte al camino de nuestro Dios. Tú ya lo habías tomado. Pero ¿qué pasa cuando tu fe es todavía corta o está creciendo, vamos a decirlo así? Pues va a suceder que esos engañadores, esos que están buscando un provecho mundano, en muchas ocasiones te van a hacer dudar. Te van a hacer caer en el miedo de si es o no es, o es que es muy difícil seguir a nuestro Dios, o ¿por qué me voy a limitar de disfrutar de las cosas bien chidas, bien emocionantes de la vida? Es que en la Biblia dice que esto no lo haga, o me recomienda que no lo haga. ¿Por qué me voy a limitar? Y entonces empieza, al que no tiene la fe muy certera, a tener ciertas dudas, cierta limitación de confianza, se empiezan a ver afectadas. En el peor de los casos, pues se va a caer.
y vas a caer otra vez en esa tentación, vas a caer en esa vida no plena ante los ojos de Dios, vas a caer ahí, eso puede pasar. Eso es terrible y es tu responsabilidad, eso no lo podemos evitar, no podemos dejar de reconocerlo. La cuestión es que tú ya supiste, tú ya leíste, tú ya medianamente sabías de qué se trataba y es tu decisión el alejarte. Esperemos que recuperes la cordura espiritual, vamos a llamarla así, y regreses. Pero hay un grupo de personas, yo me he dado cuenta que ha ido avanzando este número en una forma exponencial en los últimos años, y no me refiero a los últimos 5 años, me refiero a los últimos 100 años de la civilización. En todos lados yo veo que va avanzando. ¿Se acuerdan que había una canción de Ricardo Arjona que decía, en este mundo hay más religiones que niños felices? ¿Se acuerdan de esa canción? Pareciera que tiene algo de certeza porque de repente ya hay muchas iglesias, muchas religiones, muchas denominaciones. Resulta que todos somos de la misma iglesia y de la misma creencia, pero tenemos diferentes denominaciones. O sea, ¿se acuerdan aquella discusión de Pablo y Apolos? Pues hoy tenemos Pablo y Apolos y Juan, Miguel, Santiago, María, Pedro. Hoy hay de todo y de cada uno de ellos hay 5, 6 o 7 tipos, ¿no? Los que creen que vestirse de blanco está bien y los que creen que vestirse de blanco está mal. Digo, ridiculizando el concepto, pero no se me lo explicar. De repente hay muchísima oferta de salvación. Escuchen lo que estoy diciendo, ¿eh? Hay mucha oferta de que ven conmigo. Me acordé de una iglesia que dice, ven con nosotros y te haremos el bien en nombre de Jesús. Y yo dije, pues ¿cómo que te haremos el bien? Pues el único que puede hacer el bien es Dios, pero bueno, esa iglesia te lo ofrece. Lo sé porque yo fui de los engañados por un tiempo, pero gracias a Dios ya no estoy ahí. Pero me hace pensar, ¿cuántas puertas hay que se abren para estas personas que de repente tienen un poquito de duda y que de repente ven, con nosotros está la salvación, con nosotros está la salvación, con nosotros está la vida eterna, con nosotros, y te ofrecen soluciones emocionales a necesidades espirituales? Lo voy a repetir. Te ofrecen soluciones emocionales a necesidades espirituales. Tú estás abatido. Estás abatido porque ya habías decidido seguir a Dios, entendiste, quisiste, decidiste incluso tomar el camino de nuestro Dios. De repente el mundo, la oferta, lo interesante de repente, lo tentador que es de repente el mundo fácil, la puerta ancha, y empiezas a dudar y te sientes mal. De verdad he visto mucha gente y se sienten mal porque quieren, pero como que los arrastra lo malo, así como que lo está jalando. Pero de repente llegan a una iglesia, lo voy a poner entre comillas, en donde te hacen unos super cantos y termina el culto y todos nos abrazamos porque la presencia de Dios está aquí y miren, y porque resulta que el pastor o el mensajero o el como le llamen es un tipo tocado por Dios que sabe mucho y que tiene una capacidad de hablar impresionante y te domina. Y entonces tú vas y sales emocionadísimo de que aquí encontraste a Dios, lo que no encontraste en otras iglesias. Déjame decirte que eso es falso. Eso está equivocado. Esas no son manifestaciones de Dios. Ya lo hemos explicado aquí, lo explicó el pastor Rogelio también en un par de ocasiones, recuerdo, en temas similares. Y a mí me tocó hace 3 meses, si mal no recuerdo, hablar de que antes no entendíamos porque teníamos como si fuera incompleto el mensaje. Y luego en Corintios nos habla de que cuando conocimos lo perfecto entendimos. Se refería a que cuando llegó Jesús y nos presentó una forma de ser que explicaba todo lo que en el Antiguo Testamento habíamos leído, eh, entendimos. Y ahí decía claramente que esas manifestaciones como los dones de lenguas, las curaciones milagrosas y todo eso ya no se necesitaban.
se utilizaron en el tiempo de Jesús y las hizo Jesús y le dio potestad a los apóstoles directamente para que la gente viera el poder de nuestro Dios. Pero ahorita van a ver que hay un pasaje bien importante en donde nos deja ya muy claro que esto ya no existe. Inclusive hoy me acordé porque hay en algunas iglesias que hoy te ofrecen la salvación y la oferta y todo esto. Te dicen, el apóstol de Dios o el apóstol de Jesús es el que controla esta iglesia, ¿no? Particularmente creo que los de la gente de la luz del mundo así le llaman a sus... Ya ven cómo les fue al tipo ya está en la cárcel en Estados Unidos, pero bueno, él era apóstol, decía. No me estoy burlando, la cuestión es que de entrada apóstoles solamente las personas que vieron físicamente y estuvieron con Jesús. Digo, nomás una connotación histórica. Pero más allá de eso, la oferta que te están haciendo de salvación a través de momentos grandiosos, momentos fenomenales, en donde exaltan cómo te sientes y cómo te has de sentir. Sobre todo utilizan grandes oradores y mucho canto. Y lo sé porque iglesias que son similares a la nuestra congregación Modín, que en teoría hablamos y vemos lo mismo, eh, conozco un pastor que no tiene programa para apoyo a niños, no hay ningún desarrollo de ningún tipo hacia la comunidad que necesita, pero tiene un dineral metido en el equipo de audio, o sea, los monitores, las guitarras, los teclados, la batería. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿qué es lo importante? ¿El gran momento emocional o el mensaje de amor hacia quienes lo necesiten? Acuérdense que nuestro ministerio está dirigido, ¿sí?, a los que lo necesitan, y lo vimos hace 2 semanas. El Señor, no, hace 3 semanas. El Señor viene por los enfermos, no por los sanos. Entonces tendría que ser enfocado hacia allá. Sin embargo, pareciera como que hay que meterle mucho a lo que va a generar emoción en la gente. Porque de repente esa gente que hablábamos ahorita, que de repente es un poquito como que sí quiero, pero no alcanzo a tomar la gran decisión de abandonarme, que es de los que estamos hablando hoy. O sea, sí quiero, pero no alcanzo. Entonces los conquistan con hermosos y maravillosos momentos emocionales. Y de verdad que los capturan. Pero no les están dando la verdad y no les están diciendo que el camino de nuestro Dios es, como lo manifestamos ahorita, de ser como son los niños, humildes. Y decía que se humillen en relación a reconocer a Dios Padre. Estos lugares que vas a encontrar, iglesias, denominaciones, como montones que hay, yo te invito a que consideres cuando entres qué te están ofreciendo. Te están ofreciendo la palabra de Dios, reconociendo a Dios Padre como el creador de todo y de quien dependemos, como los niños en esa palabra de humillación que decíamos ahorita, lo reconocemos a Él, o te están ofreciendo que en esa iglesia es donde encuentras la salvación. Si es lo que te están ofreciendo, aguas. No es así. No es así. Es como yo te puedo decir abiertamente, y me acuerdo perfectamente que el día que yo decidí tomar a Rogelio Espinosa como mi pastor, fue el día que dijo, es que yo solo soy el pastor. El bueno es el Padre. Él es el que hace todo. Yo lo único que hago es tomar mi misión de enseñar, de aprender mucho para enseñar mucho. De hecho, nuestro eslogan es aprender más para dar más. Nuestro eslogan como congregación Muedim, guiado por el consejo de Rogelio Espinosa, del pastor Rogelio Espinosa. Y entonces a mí me maravilló, a mi esposa también, el encontrar a alguien que ya era pastor y que él decía, es que yo no soy en absoluto el importante, el bueno es el de arriba, a él todo. Yo solo soy un mero instrumento. Lo decía con una humildad y una convicción impresionante. En lo personal, yo me rendí ante eso, no me refiero, me rendí ante Rogelio, me rendí ante la actitud de Rogelio y dije, es con él con quien yo quiero aprender. Miren, gracias a Dios, digo, me causa mucha tristeza recordarlo, que ya no está con nosotros, me duele bastante, pero el saber que estoy siguiendo de alguna manera su trabajo a mí me hace sumamente feliz. Pero fíjense cómo esta persona, Rogelio Espinosa, decía,
El creador es el que hace todo, Él es el que diseñó todo, es el que nos pone todo, es el que nos da todo. Nosotros somos instrumentos. Pero entonces vas a encontrar en las iglesias, en esas que te digo, inclusive, y lo voy a decir así abiertamente, iglesias cristianas, o que se denominan cristianas, que tienen chorrocientas denominaciones y que te dicen, no, 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 le hagas caso a aquella, es en esta. Ah, no, es que el pastor, no, aquí. Y entonces, si tú vas, porque igual y hasta te invito a que vayas, no, no te digo que no, pero te invito como hijo de Dios a que vayas con el corazón abierto, pero con la mente despierta y veas qué es lo que te están ofreciendo. Si te están ofreciendo palabra de Dios, en donde nos postramos ante Él y le damos a Él todo el honor y toda la gloria, está bien, es una gran iglesia. Nos explicaba el pastor Rogelio hace un par de años que iglesia no son los que estamos adentro, iglesia son los que están afuera. Es decir, iglesias son los que llegan a un lugar, aprenden y llevan este mensaje hacia afuera. ¿Cómo? Como maestros, como organizadores de desayunos para los niños, ayuda a las viudas, ayuda a los ancianos, ayuda a la comunidad. Es decir, iglesia no es los que están adentro, iglesia es los que están afuera. Más bien, los que de adentro fueron hacia afuera a llevar el mensaje de nuestro Padre. Eso nos lo explicó el pastor Rogelio hace 2 años, 2 años y medio más o menos. Y wow, entonces por eso es entendible cuando dices, hay montones de iglesias que creen que esa es la iglesia y que ahí lo vas a encontrar. Pues no, te lo digo abiertamente, no es así. Y no es porque yo lo diga. Yo te voy a decir lo mismo que dijo el pastor Rogelio y voy a tratar de seguir su enseñanza, decirte, yo no sé nada, yo no soy nada, solamente me he dedicado a estudiar para compartirte. ¿Sí? Vamos a leer esto, que es bien importante. Vamos allá a Mateo, pero vamos a Mateo 16, y vamos a leer del 1 al 4. Esto es impresionante, ¿eh? Mateo 16 del 1 al 4. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Ellos le estaban pidiendo una señal para que él demostrara que era Dios, o hijo de Dios en este caso. Él les contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Pues sí, si tú ves que está clarito el día, pues está bueno el día, no se ocupa mucho. Y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Pues sí, si tú ves que están los nubarrones, tú puedes predecir que va a estar feo el clima, ¿no? Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Abusado con el siguiente, el 4. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Esta generación malvada y adúltera está hablando precisamente de estas personas que no se tientan el corazón para hacerte caer. Malvada por lo que tiene en su corazón y adúltera porque literalmente se van con cualquier otra cosa. ¿Me siguen? No es adúltera de que, es que ya te caché que estás en adulterio con tu esposa o tu esposo. No, es un plano mucho más alto. Adúltero es de que puedes encontrar cualquier dios. El dios del dinero, el dios del placer, el dios de la flojera, el dios de... ¿Me siguen? Cualquiera es igual. Malvado de corazón y adúltera porque dejas de serle fiel al único que es fiel. Entonces le está hablando a estas personas que hablamos ahorita, ¿sí? Que hacen pecar a otros. Pero fíjense lo que dice. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. ¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás le dijeron, tienes que ir a tal ciudad. Y Jonás dijo, sí, cómo no. Se subió a un barco, pero como él no quería ir ahí porque decía que iba a estar muy difícil la misión que le encargaron, se tiró del barco. No se cayó, no recuerdo. El chiste es que cae al agua y es devorado por un gran pez. A los niños se les enseña que fue una ballena, pues sí, pues tuvo que haber sido muy grande pues para que se tragara a Jonás.
Y Jonás estuvo 3 días adentro de ese gran pez. Después de 3 días, Jonás fue depositado por el pez y escupido en el lugar donde Dios le pidió que fuera. Cuando Jesús dice, no encontrarán más señal que la de Jonás, hace la referencia a él mismo, porque él sabía que al ser crucificado y morir, Jesús, 3 días después resucitaría, ¿sí? Y nos mostraría todo el poder y toda la gloria de nuestro Padre a través de este proceso. Cuando Jesús dice la señal de Jonás, se está refiriendo a él mismo, a lo que iba a suceder. En ese momento él no les había dicho cómo iba a suceder, pero ya les estaba enseñando. No va a haber más señal. Ya no va a haber más señal. Cuando predicamos sobre Corintios, donde decía que las lenguas cesarán, y no recuerdo exactamente cómo dice, ahorita lo buscamos, o si alguien me hace el favor y me lo anota, ¿sí? En Corintios, después de hablar de lo que es el amor, habla de eso y dice, todo esto cesará, porque ya conocimos lo perfecto, ya no necesitamos esas señales milagrosas. Por tanto, esas señales milagrosas que te ofrecen estas iglesias, ¿sí? De que todos oraremos por ti y entonces le va a crecer un nuevo pie al que no tiene pie. Y al que se está quedando calvo le saldrá pelo otra vez. Y empiezan con sus cosas. Yo me pregunto, y de verdad lo hago, no es señalamiento, es una duda. ¿Y no será que al contrario están aduciendo a las cosas del maligno? Porque el maligno, ¿se acuerdan que lo vimos? De hecho, el mensaje de referencia a quién es el diablo, me acuerdo que es exactamente el 10 de mayo de este año. Me acuerdo porque yo no pensé que era 10 de mayo y hablé del diablo el Día de las Madres. Creo que fue un error muy chistoso. Eh, pero ahí hablaba de que el diablo lo único que puede hacer en tu vida es engañarte. Es decir, nublar tu visión para que dejes de ver lo bueno o el camino de Dios y te vayas por otro camino. Él no puede hacerte nada si tú no lo permites. No puede hacerte nada. Pero sí va a seguir intentando engañarte. ¿Cómo habría de engañarte? Pues bien fácil. Bueno, yo me imagino, quiero pensar que es una opción. Yo te presento, tú tienes la iglesia verdadera o la enseñanza verdadera, que es la que Dios nos ha mostrado y que está única y exclusivamente en la Biblia, no en otro lado, solo en la Biblia. Pero yo te presento otra opción con grandes milagros, grandes oradores, grandes momentos, lo hago bien emotivo para que tú creas que estás en el camino correcto. Sigues pecando porque te alejaste del camino correcto. Y sigues haciendo las cosas fáciles y que no te encaminan a Dios, pero que tú te sientes bien como si estuvieras en eso. ¿Cuánta gente no hay que manda mensajitos de Dios y no sé qué? Pero tú lo ves y son bravos en el mundo, o sea, son tremendos. ¿Sí? O que en toda su vida son, eh, ¿cómo decirlo? Claramente disciernen o disienten, perdón, de la verdad de Dios, inclusive de su existencia y de su poder y de su grandeza, pero tan pronto algo les pasa, Dios mío, Dios mío. Hace poco falleció mi suegro y estaba bien malo los días anteriores, me dolió mucho, estaba bien enfermito. Y me fue doloroso escuchar a personas que no le dieron todo el amor que necesitaba él en su momento. Mandar mensajes de que hay que orar por él. Creo que eso es un engaño. Es creer que me amparo de Dios en los momentos graves cuando en el momento del día a día no lo sigo. Es cómo me dejo engañar por una iglesia o por un conocimiento o por una persona, por un gran predicador,
o una hermosa alabanza solo porque me hace sentir bien un ratito, pero yo puedo andar otra vez en el mundo haciendo papaya y medio, hago un desastre, soy como soy, me hago un relajo, soy ofensivo, no me limito en mis errores, en mis fallas, en el hacer caer a otras personas, pero tan pronto me asusto, recurro a esos que me hacen sentir bien. Otra vez, soluciones emocionales a necesidades espirituales. Y entonces los que están dirigiendo estas iglesias, no sé si consciente o inconscientemente, pero te están alejando de la verdad, te están alejando del camino verdadero. Te están haciendo que tú creas que porque 10 minutos te sientas, te emocionas con el canto, lloras amargamente y en ese momento pides perdón, ya está. Vete y sigue haciendo tu mismo desastre, ¿va? Pues creo que no debe ser así. Creo que está siendo engañado. Insisto, yo no sé si las personas que dirigen esto lo hacen consciente o inconscientemente, pero de que sucede, sucede. ¿Dónde está el camino verdadero? ¿Dónde está el camino correcto? Únicamente a través de la Biblia. Inclusive déjame decirte, y esto más bien es un error conceptual, que sucede mucho. Hay muchas denominaciones e iglesias que todo lo dan para el Señor Jesús y oran a través del Señor Jesús. Y piensan que es el Señor Jesús el que va a hacer todo. Pero la Biblia y el mismo Jesús son muy claros al decir que a quien debemos honor y gloria es al Padre. No somos politeístas, es al Padre. Jesús es el Hijo de Dios que volverá aquí a la tierra y es el que nos gobernará. Sí, pero es Hijo de Dios. ¿Quién es Dios? El Padre. Y Jesús dice, a Él lo conoces por mí. No dice, Él y yo somos lo mismo, es, a Él lo conoces por mí. Porque Jesús entiende que su labor es la de mostrar el camino de la perfección o de lo perfecto, como decíamos ahorita, que mencionaba Corintios. Y la Biblia hace referencia a que llegará un Mesías, un Salvador, sí, porque es a través de su ejemplo, a través del perdón que Él cargó en la cruz, es como lo lograremos. Pero el creador de todo, el que nos da la vida, el que nos da la libertad, el que nos da la certeza es el Padre. Entonces tú tienes que saber al estudiar, al profundizar, que es ahí donde te debes de refugiar. Es ahí donde somos como niños. Reconocemos la grandeza de nuestro Dios, de nuestro Padre, y a Él es el que le rendimos todo nuestro honor y toda nuestra gloria. A Él es el que le pedimos perdón. A Él es el que le pedimos consejo. A Él es el que le decimos, Dios mío, te amo. Yo quiero más de ti. Ahora, estas señales que mencionan, hay que entender, vamos a leer aquí vamos a ir a Isaías, si me siguen por favor. Vamos a ir a Isaías 32. Isaías 32 del 1 al 8. Fíjense lo que dice. Miren, un rey reinará con rectitud y los gobernantes gobernarán con justicia. Cada uno será como un refugio contra el viento, como un resguardo contra la tormenta, como arroyos de agua en tierra seca, como la sombra de un peñasco en el desierto. No se nublarán los ojos de los que ven, prestarán atención los oídos de los que oyen. La mente impulsiva comprenderá y entenderá, la lengua tartamuda hablará con fluidez y claridad. Ya no se llamará noble al necio, ni será respetado el canalla, porque el necio profiere necedades y su mente maquina iniquidad, practica la impiedad y habla falsedades contra el Señor, deja con hambre al hambriento y le niega el agua al sediento. El canalla recurre a artimañas malignas y trama designios infames. Destruye a los pobres con mentiras, aunque el necesitado reclama justicia. El noble, por el contrario, concibe nobles planes, y en sus nobles acciones se afirma. Isaías nos dice que llegará el momento en que será todo claro y descubierto. Y un reino reinará, se refiere a Jesús, cuando regrese. Lo bueno será identificado y claramente veremos lo malo. ¿Hay quienes?
Bien curioso, ayer platicaba con mi esposa y decíamos, ¿cómo es posible que hoy hay terremotos, está la pandemia, hay miles de cosas y la gente dice, híjole, se acerca el fin del mundo? Y preguntan y preguntan y preguntan como si quisieran que alguien les dijera, sí, realmente sí, ya va a ser el siguiente año que venga de nuevo el reino de Dios. Como si quisieran saber la verdad de que ya es, para entonces cambiar. O sea, si no les confirman que ya son las señales, las cuales obviamente no podemos entender porque nadie sabe el día y la hora, solo el Padre, ni siquiera Jesús. Entonces, ¿qué importa si te las sabes o no sabes? Pues tú arrepiéntate y haz tu cambio en la vida. O sea, tú haz el proceso. Pero si tú no lo haces, estás esperando esa señal, pues una, no sabemos si va a suceder o no. Y pues qué mal que hasta que no te lo confirmen, entonces estás como los fariseos. Dame una señal para creer que eres tú. Te voy a contestar lo mismo. La única señal es la de Jonás. Lo que pasó con Jesús, su resurrección, lo creemos por fe. Y entendemos que es real. Por tanto, entendemos que la palabra de Dios manifestada en la Biblia es real y yo la creo. Si necesitas una manifestación, un milagro, algo que tú veas, entonces estás en el plano de los fariseos y los saduceos. Entonces probablemente estás en el segmento de esa generación malvada y adúltera. Entonces la enseñanza que estás persiguiendo, esa emoción, esa sensación, pues no es la correcta. Yo te invito, ¿sí?, que creas con fe que lo que está manifestado es cierto, que lo que pasó con Jesús es cierto y que la promesa de Dios se ha de cumplir. Esa es tu responsabilidad, esa es tu decisión y yo te quiero invitar a que tomes esa decisión y si tú eres padre de familia, esposo o esposa y tienes familia, tomes con ganas esta verdad y la lleves a tu casa. Cada hombre debe ser pastor de su casa y tomarla con responsabilidad y con seriedad. Desde los jóvenes que entienden, tienen que asumir esto con responsabilidad. Te invito a que no te dejes engañar con respuestas fáciles, con respuestas emocionales. De verdad, de verdad. Porque dice en Mateo 5:6, en la bienaventuranza, dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Entonces no te preocupes de esos engañadores. No te preocupes de los del mundo que te quieren hacer pecar. No te preocupes de aquellos que no se tientan el corazón para hacerte mal. Como dijo Isaías, será aclarado, será manifestado. El noble será identificado por sus nobles acciones y el canalla será identificado por las artimañas que utiliza. Entonces yo te invito ya para cerrar nuestro mensaje del día de hoy. Yo te invito a que con tu corazón creas, de verdad, todo lo que la Biblia dice, no lo que diga Juan José Holguín, o lo que diga pastor X, o sacerdote X, o apóstol X. No, la neta no. Es lo que dice la palabra. Si no la entiendes, porque a veces no es tan sencillo entender, acércate a lo mejor a algún pastor que te ayude a entenderla. Pero pon tu corazón y tu oración, ponla en nuestro Creador. Y Él te ayudará a que entiendas, a que recibas este mensaje adecuadamente. No lo pongas en manos de quienes te ofrezcan una salvación, porque nadie en este mundo, escucha lo que voy a decir, nadie en este mundo tiene capacidad de ofrecerte salvación. Nadie, nadie, solamente el Creador, a través de su gracia, cuando tú te pones en posibilidad. Tú sigues el camino que nos marca la Biblia, nuestro Dios, lo crees con firmeza, tomas la decisión, eres valiente, como le dijeron a Josué, eres valiente y lo sigues, y entonces por gracia serás salvado. Nadie aquí te puede ofrecer salvación. Como le dije hace ratito, nadie te puede decir, te haremos el bien. Nadie. Nadie te va a dar a través de un gran canto, una gran oratoria, una manifestación milagrosa. ¿Cómo si ya dice aquí en la Biblia que ya no habrá más? Probablemente te están engañando. Yo te invito que no juzgues a nadie, no critiques a nadie, solamente toma buenas decisiones para ti, para tus seres queridos
para la mayor cantidad que puedas. ¿Sí? Háblales del mensaje divino que da respuestas espirituales a necesidades espirituales. No necesitas. Por eso, inclusive se acuerdan que la semana pasada yo hice una pequeña, al final, una pequeña oración, les pedí que cerraran los ojos y que se sintieran y demás. Y les dije, no acostumbro a hacer esto. No es que no esté padre, no es que no esté bonita y a veces es necesaria. Pero igual que hacía el pastor Rogelio, yo no quiero confundirte que los grandes momentos que se sienten así que vibras, ahí encuentras a Dios. No, Dios está todos los días contigo, todos los días en todo lo que haces. Todos los días Él está contigo. No en ese momento guiado por alguien, por algo que hiciste para alcanzar algo. Por eso que lo que hice la semana pasada no acostumbro a hacerlo. Lo hice precisamente porque el tema hablaba de quienes no se sienten muy dignos y a veces es necesario darles un pequeño empujoncito, pero nada más. Nada más. No, no hay en esos grandes momentos, no hay más presencia de Dios. Era, te saco en un pequeño momento emocional de lo que emocionalmente te impedía ver a Dios, nada más. Pero ya que saliste de ahí es acá y acá, tu corazón, la decisión concreta y correcta de seguir a nuestro Padre. Estoy emocionado por lo que estoy diciendo, porque yo mismo me libero de cosas que de repente me nublaban el pensamiento en toda mi vida y hoy cada vez me queda más claro hacia dónde vamos. Te invito, es verdad, si ha sido un mensaje largo, lo entiendo y nos pasamos un poquito, 10 minutos más de lo que usualmente damos de mensaje, pero eh, es importante que sepas que solo hay un Dios que es fiel, solo hay un Dios creador, solo hay un Dios Padre de nosotros, solo hay alguien, una sola persona a quien puedes tú recurrir para encontrar respuestas de todo y es nuestro Padre, el cual, como lo dije hace 3 semanas, Él está con los brazos abiertos esperando a que tú llegues y le digas, Señor, perdóname por lo que hago, yo quiero estar contigo. Él está ahí, Él está ahí y está sentado contigo. Y les expliqué hace 2 semanas que mientras más necesitado estés, más cerca está, no está más lejos, está más cerca porque Él está solo esperando a que tú le digas, yo quiero, Padre, contigo. Y entonces Él te abrirá así, te dará cobijo. Porque necesita que tú lo hagas de corazón para que veas la grandeza, la maravilla que es Él. Entonces, quienes sientan que están más mal, tienen que saber que es cuando más cerca están. Este mensaje es parte de los 3 anteriores, son 4 mensajes. La próxima semana ya cambiaremos el rumbo de lo que estamos enseñando, pero te invito a que los veas los 4, si tienes oportunidad, ve los 4 para que veas toda la enseñanza completa. ¿Sí? No, esto no son mensajes aislados, normalmente intento no hacerlo así, porque pues, profundizar en el Señor no es tan fácil como hablar 20 minutos de Él. Te estaría ofreciendo lo mismo que ofrecen esas iglesias, soluciones rápidas a problemas que no son rápidos. Es de mucha alegría para mí poder hablar contigo de esto. Ojalá y puedas ayudarme a compartir y que sean muchas personas las que lo escuchen. Dios te bendiga y espero de corazón que la gracia de nuestro Padre inunde tu casa y tu familia, de verdad, por todo el tiempo. Oraremos por eso y oraremos por las personas que están en necesidad y sobre todo que están en el mundo hoy con miedo ante lo que está pasando, para que sepan que no hay nada que temer. No hay nada que temer. Nuestra vida pasajera aquí habrá de cumplirse con Él si estamos fieles a Él. Los invito a seguir eso. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana. Bye.